En cualquier momento que mi vida pueda atravesar, tu amor perfecto echa el temor. En cada circunstancia, en lo fácil o en la dificultad, jamás voy a mirar hacia atrás. No tengo ningún temor, sé que estás conmigo. Si Dios está conmigo, ¿quién va a estar contra mí? ¿Quién va a estar contra mí? Oh, no, no voy a temer en tormenta o en la gana. Oh, no, no voy a temer, tus promesas nunca fallan. Oh, no, no voy a temer, Dios, no voy a temer jamás. Puedo ver tu luz en aquellos que confían en ti y permanecen en tu verdad. Juntos seguiremos avanzando hasta el final. La meta vamos a alcanzar. No tengo ningún temor, sé que estás conmigo. Si Dios está conmigo, ¿quién va a estar contra mí? ¿Quién va a estar contra mí? Oh, no, no voy a temer en tormenta o en la calma. Oh, no, no voy a temer, tus promesas nunca fallan. Oh, no, no voy a temer, Dios, no voy a temer jamás. Puedo ver tu luz en aquellos que confían en ti. Juntos seguiremos avanzando hasta el final. Te alabamos, te alabamos. Oh, no voy a temer en tormenta o en la calma. Oh, no voy a temer, tus promesas nunca fallan. Oh, no voy a temer, Dios, no voy a temer jamás. Hace unas semanas, si recordáis, tenía previsto predicar una palabra con vosotros, pero el Señor en los últimos días me llevó por otros derroteros y compartió otra palabra. Y esta pues la dejé en boxes, aparcada para cuando el Señor pues dispusiera. Y hoy pues el Señor, bueno, hoy no, en estos días el Señor pues me ha dado la convicción para compartir esta palabra con vosotros. No sé si os acordáis de qué dije que iba a ir esta palabra. Es una pregunta un poco chunga, ¿eh? No. Esa es otra. Bueno, claro, es que esa es otra que está en la recámara. Sí. Dije que compartiría sobre la gracia. Claro, a ver, compartir de la gracia es un tema... Como es un tema tan extenso y a la vez, aunque no lo parezca, es conflictivo, pues hoy quisiera compartir con vosotros algún aspecto, un par de ellos, sobre el tema de la gracia. Pero esta semana ha habido una noticia que la han dado en todas las televisiones y referente a la pandemia y referente a las vacunas. No sé si la habéis escuchado, y hablaban de una tercera vacuna. ¿Habéis escuchado? De una tercera vacunación
y posteriormente de algún que otro recordatorio. ¿Habéis escuchado esta noticia algunos? Bueno, pues preparaos ya para la tercera dosis, porque en breve parece ser que la tendremos. Y es verdad que con el tema de las vacunaciones, ya no tiene por qué ser la del COVID, con otro tipo de vacunaciones, es verdad que cada cierto tiempo te tienen que poner una vacuna que es un... Muy bien. ¿Y por qué ponen los recordatorios? Para que te acuerdes tú o que se acuerde tu sistema inmunológico. Esto es importante. Porque de alguna manera, si tú no le haces un recordatorio a tu sistema inmunológico, lo alteras de alguna manera con ese recordatorio, con esa pequeña dosis de esa vacuna, el cuerpo tiende a olvidarse y no está alerta, no está atento. Y puede pasar que cuando viene esa enfermedad, ese virus, lo que sea, puedas recaer. Entonces, de vez en cuando hacen esto de ponerte... Esto pasaba con lo del tétanos, ¿no? Y cuando ya no sé si a alguien os ha pasado que te has clavado un clavo de mayor, ¿no? Y te vas a urgencias, yo creo que nos ha pasado a todos. Y llegas a urgencias y te dice, ¿te han puesto el tétanos? Y dice, hombre, sé que de pequeño me la pusieron, pero te pusieron el recordatorio a los, no sé si son, no sé cuántos años, ¿no? Pues no me acuerdo. Y entonces, si no te pusieron el recordatorio, se ve que te tienen que volver a vacunar otra vez y es un poco rollo. Pero esto se hace precisamente para que tu cuerpo tenga las defensas generadas, seguro que un médico lo podría explicar mejor que yo, para que en el momento que te ataque algo, tu cuerpo esté activado en ese sentido, ¿no? Curiosamente, de esto de los recordatorios, y ya no tanto en la vacuna, sino a ciertos conceptos bíblicos, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro nos hablan de esto. Y es muy interesante atender y entender lo que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro nos quieren decir. Hay muchas veces... Yo soy a ver cómo lo puedo explicar para que me entendáis todos. A mí me encanta aprender. Sobre todo me gusta aprender de la palabra de Dios porque siempre tienes algo nuevo que descubrir. Aunque sea en un pasaje que has leído 20.000 veces o en un pasaje que no has leído apenas nunca. Siempre Dios tiene algo que decirnos porque la Biblia, la palabra de Dios, está viva y es eficaz. Y siempre nos puede sorprender. Y seguro que os ha pasado a todos los que estáis aquí, que leéis la Biblia, porque la leéis, ¿verdad? Que has leído 30 veces un pasaje y a la 31 descubres algo que jamás te había llamado la atención. Y como que salta, ¿no?, de la palabra y dices, ay, pues yo nunca había pensado. O alguien que está predicando sobre un pasaje y de repente trata un aspecto que tú nunca lo habías observado así o te habías dado cuenta. Y es lo que tiene la palabra de Dios. Y a mí me encanta aprender. Pero también es cierto que hoy en día hay ciertas corrientes en el mundo evangélico donde creo que están a punto de pasar de rosca todo esto del aprendizaje. Y se genera como un estatus de sabiduría en los cristianos, que hay mucha gente que para mucha gente que la verdad que tiene pues, una vida bastante básica, le sobrepasa tanto aprendizaje. Y a veces es más importante saber poco, pero saberlo aplicar en tu vida, que saber mucho. Sí, podrás presumir de formación, de conocimiento, pero si al final tanto que sabes no lo puedes aplicar, es estéril. ¿Y por qué digo esto? Porque todos los que escriben las cartas en el Nuevo Testamento, pero especialmente
Pablo y Pedro inciden en esto, que hay cosas que son elementales y que ellos no se van a cansar de repetirlas las veces que hagan falta. Porque son cosas tan elementales para la vida como cristianos. ¿Cuántas veces el apóstol Juan, ya no hablo de su evangelio, sino en sus 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan, ¿sabéis cuál es la palabra más repetida en esas 3 cartas? El amor. Es algo básico. Dios es: un mandamiento nuevo os doy, que os unos a otros como yo os he amado. Fíjate, es algo súper elemental, algo súper básico. El amor de Dios trasladado a los seres humanos para que lo apliquemos entre nosotros. Y no tan solo entre nosotros, sino aún hacia hasta nuestros enemigos. Y puedo saber y puedo hacer una exégesis de las leyes levíticas y saber un montón de cosas. O me puedo saber de pe a pa Deuteronomio o hacer un estudio profético, yo qué sé, sobre los profetas menores de 80 páginas, pero si al final yo no soy capaz de aplicar el amor, ¿qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13? ¿Cómo empieza 1 Corintios 13? Empieza hablando de todo esto. Si yo hablase en lengua, si yo tuviese conocimiento, si yo tuviese tal, si yo fuese tal, pero si no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy, nada tengo, nada valgo. Por eso el apóstol Pablo, y vuelvo a incidir en esto, ellos constantemente a la iglesia tienen que estarle explicando cosas de doctrina fundamental que son esenciales para la vida cristiana. Entre ellas, la gracia. Y yo no me cansaré jamás, y no sé si el año que viene o a final de año o de aquí a 2 años, seguramente volveré a hablar de la gracia. Como hace el apóstol Pablo, como hace el apóstol Pedro, quizás desde otra perspectiva, el mensaje llevado por otro lado, pero para terminar hablando de algún aspecto de la gracia. Porque si no entendemos lo que es la gracia en nuestras vidas, tenemos un problema. Por ejemplo, si no entendemos y no sabemos lo que es el perdón, estamos apañados. Porque precisamente una de las columnas del cristianismo es precisamente el perdón. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? Una obra, un sacrificio precisamente para ofrecernos el perdón y que nosotros lo podamos creer y acogernos a ese perdón. Pero a la vez de recibir el perdón de Dios, ¿qué nos dice Dios que tenemos que hacer con ese perdón? No tengáis miedo a equivocaros. Perdonar. Yo recibo el perdón de Dios que me salva de la muerte, que me salva de la catástrofe, pero por otro lado Dios me dice, bueno, yo te he perdonado. Y hay parábolas respecto a esto. Pero, por ejemplo, la de los 2 deudores, ¿os acordáis, no? A uno que se le perdona mucho y después al que se le ha perdonado mucho, uno que le debía poco, lo quería matar, lo quería mandar a la cárcel y tal. Y son conceptos, el perdón, la gracia, el amor, que constantemente los tenemos que estar repitiendo en la iglesia. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Quiero que me acompañes a Filipenses capítulo 3. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. O sea, Pablo ve el peligro que hay alrededor de la iglesia. Cuidado, alrededor de la iglesia y dentro de la iglesia. Y por eso Pablo tiene que estar constantemente
escribiendo las mismas cosas, quizás desde vertientes diferentes, pero para que la fe genuina, en este caso los de la iglesia de Filipos, de Éfeso, perdón, ya lo he dicho bien, de Filipos, y nuestra fe no sea alterada en lo básico, en lo básico. Mira Pedro lo que dice en segunda de Pedro. Capítulo 1, versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. ¿Sabéis? Lo que os hablaba antes de la vacuna, esa vacuna de recordatorio, es esto. Tanto Pedro como Pablo tienen que estar inoculando dosis, como ciertas vacunas recordatorias en cuanto a doctrina fundamental para que no se despisten. Hablaba el otro día con los hermanos, los pastores del equipo ministerial de Betania. Y claro, hemos observado un fenómeno que está ocurriendo ahora con la pandemia. Que hay gente, ya lo sabíamos, y sí que es verdad que creemos que poco a poco todo volverá a la normalidad. Pero hay gente como que se ha enfriado, ¿no? Y por ejemplo, ¿por qué digo esto? Porque el congregarse es algo elemental. Y mientras tengamos la oportunidad de congregarnos físicamente, hay que aprovecharlo. Porque no sabemos lo que pasará. Pero hay gente un poco que se ha apalancado. Por eso es importante insistir y repetir que es elemental, por ejemplo, congregarnos físicamente y valorar lo que tiene la reunión congregacional. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Ahora ya casi, yo ya observo que se escapan abrazos. ¿A quién no se le escapa uno? Ya se nos escapan los abracillos, los besos. Bueno, es verdad que la mayoría estamos ya vacunados y alguno ya lo ha pasado y tal, ¿no? Pero, ¿qué precio tiene el ósculo santo, el abrazo de un hermano o de una hermana? No hay dinero para pagar eso. Te puedo mandar un abrazo virtual. Eso que ponemos en el WhatsApp. Un abrazo y mandamos el emoticono con un niño de esos que tirando un beso, ¿no? Está bien, pero que sentir el calor humano... Bueno, ahora con el verano tampoco, con este calor que está haciendo... Es importante estos recordatorios. ¿Qué es la gracia? ¿Alguien me puede decir, sin miedo a equivocarse, en una frase muy corta, qué es la gracia? La definición de la gracia. Muy bien, qué bien. La gracia es eso, un favor, un regalo que alguien recibe sin merecerlo. ¿Alguien desconocía esto? Yo creo que todos los que estamos aquí sabíamos esto, ¿no? La gracia es una de las multiformes formas de cómo Dios articula su amor hacia las personas, hacia los hombres, hacia la humanidad. Vuelvo a repetir. La gracia es una de tantas formas que tiene Dios de articular su amor, de expresar su amor hacia la humanidad. Su misericordia, por ejemplo, es otra. El perdón es otra. El amor de Dios le lleva a perdonarnos. El amor que Él nos tiene se expresa a través también de la misericordia. El amor que Él nos tiene se expresa a través de la gracia. Y el amor de Dios se expresa, se articula desde su presencia hacia nosotros de todas estas formas. Y la gracia es una. ¿Hay alguien aquí que no haya recibido la gracia de Dios? Yo creo que todos los que estamos aquí, el que más y el que menos, hemos recibido la
la gracia de Dios. Hay algo que también es interesante, y ya quiero ir entrando prácticamente en el final de este mensaje, que a veces hemos, no malinterpretado, pero nos hemos hecho poseedores de este término de la gracia. Pero la gracia no es exclusiva de Dios. ¿Todos lo sabíais? ¿O no? Cuando hablamos de la gracia, y más en el contexto evangélico, pensamos que la gracia es algo que solamente puede ejercer Dios hacia los hombres. Pero esto no es cierto. ¿Alguien podría ejercer gracia sobre mí, alguno de vosotros? ¿O yo sobre alguno de vosotros? ¿Cuántos sois padres? ¿Cuántas veces habéis ejercido la gracia sobre vuestros hijos? La Gloria hace así. ¿Cuántas cosas no se merecían y cuántas cosas les hemos dado? Si al final tuviesen lo que se merecen, no tendrían nada. Fíjate, los judíos, bueno, hacían esto porque Dios lo dijo, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, había algo que es muy curioso, ¿no? ¿Alguien conoce la ley del jubileo? ¿Sabéis lo que es? Hay pocos que lo saben. El jubileo se celebraba cada 7 años. Y entre los compatriotas, si yo, por ejemplo, le debía dinero a Juanjo y por cualquier motivo no se lo podía devolver, ¿sabéis lo que pasaba a los 7 años? Había un acto de gracia. El jubileo era un acto de gracia, donde quedaba condonada la deuda. ¿Todos lo sabíais? De hecho, existía con los esclavos. Y se hacía un acto de gracia, ¿sabéis para qué? Para que entre el pueblo de Israel no hubiese gente en la miseria. Y la gente pues siempre tuviese la oportunidad de prosperar. Hoy, evidentemente, esto es muy difícil porque estamos en un sistema de poder bueno, pues ya conocéis los bancos y todo, que te enganchan y te tienen esclavizado prácticamente toda la vida. Pero antes ocurría esto, y esto era un acto de gracia. Simbólicamente, esto ya hablaba de lo que iba a hacer Jesús por nosotros. Esto ya hablaba proféticamente de la gracia de Dios sobre la humanidad. Que no pudiendo pagar nosotros por nuestros pecados, pagó Él. Que donde nosotros merecíamos la muerte, Él cogió y se puso en el medio, en nuestro lugar. Jesús es el jubileo para nuestras vidas. Es la gracia para nuestras vidas. Tú no tenías... ahora vimos el otro día esto del José Luis Moreno, el del ventríloco este del Rockefeller y todo esto, ¿no? Y ahora le pedían una fianza y la ha podido pagar, ¿no? Imaginaros con qué dinero, ¿no? La ha podido pagar. Pero bueno, nosotros no teníamos dinero para pagar por nuestros pecados. El único que podía pagar por nuestros pecados era Jesús. Esto es gracia. ¿Lo entendéis? ¿Qué pasa? Que desde pequeñitos se nos ha enseñado que para recibir algo, ¿qué tienes que hacer? ¿Quién algo quiere? Bien. O sea, para obtener algo siempre tiene que estar precedido del esfuerzo humano. Y hemos sido inculcados así. Por eso la Iglesia Católica no ha entendido
esto de la gracia, y en muchos sectores de la Iglesia evangélica tampoco han entendido esto de la gracia. Por eso digo que la gracia es un tema conflictivo, porque todavía se pinta a este Dios que parece ser que para que bendecirte y para hacer cosas buenas contigo requiere de tu esfuerzo humano. Y esto no es así. Yo no sé cuántas veces he hablado aquí que Dios no te va a bendecir ni más ni menos por portarte muy bien o por... Lo que sí que puede ocurrir es que tú alegres o entristezcas el corazón de Dios. Y esto es otro tema. ¿Me entendéis? Yo hay muchas veces que no he sido un buen cristiano, siendo cristiano. Y ha habido, yo lo he explicado aquí y he dado testimonio de esto, ha habido semanas donde yo no he sido un buen cristiano. He tenido una mala semana. No he sido un buen padre, no he sido un buen esposo, no he sido un buen trabajador. Y resulta que esa semana ha sido una semana que Dios me ha bendecido un montón. Algo inversamente proporcional. Y es curioso, ¿no? Dice que donde sobreabundó el pecado, abundó la gracia. Ahora matizaré esto, porque esto también tiene trampa, ¿eh? Esto tiene trampa. Pero para que entendamos lo que es la gracia. Porque no depende de nuestro esfuerzo humano para que Dios nos bendiga o Dios no nos maldiga. Porque hay gente que todavía piensa así dentro de la Iglesia evangélica. Si no oro 2 o 3 horas al día, las cosas no me van a ir bien, Dios me va a maldecir, todo se va a derrumbar. Y fundamenta una vida devocional basada en un autochantaje emocional. ¿Me entendéis? No en algo genuino y natural, no en una necesidad como el que necesita respirar. ¿Me entendéis? Está sujeto a un miedo, a un temor. Esto es lo que usaba la Iglesia Católica para sacar el dinero a la gente. Usaba conceptos bíblicos, pero tergiversados, manipulados, para meter miedo a la gente. Esto lo habéis leído en los libros, ¿verdad? Sabéis de qué os estoy hablando. Pero no penséis que los evangélicos nos libramos de esto. También lo hacemos, ¿eh? Por eso es importante que lo recordemos hoy. La gracia nos libera del esfuerzo humano. Eso no quiere decir, como decía hace un par de semanas, que nos tenemos que esforzar de la gracia. Amén. Uy, no estáis muy... Os doy otra oportunidad. ¿Lo creéis así? Voy a la parte final. Para entender el aspecto de la gracia que quiero terminar ahora, es importante que entendamos cómo la gracia está explicada o está trabajada cronológicamente en la Biblia. Todos sabemos que la Biblia está dividida en 2 partes, lo sabéis, ¿verdad? Sí, ¿el qué? Vale, y el Antiguo Testamento habla de un pacto, que es el pacto de la ley. Y el Nuevo Testamento habla de otro pacto, de un pacto que está por encima del primer pacto, que es el pacto de la... Muy bien. El pacto de la ley lo que trata de enseñarnos es precisamente esto, que somos pecadores y que si cumplimos todas las leyes nos podemos salvar. Pero ocurre una cosa, que nadie puede cumplir todas las, por cuanto todos... Muy bien. Y ahora viene Jesús. Y en Jesús viene el segundo pacto, que es el pacto de la gracia. Donde ahora ya no depende
de las leyes. Ahora depende de algo que es tan fácil como la fe. El que yo pueda creer que Jesús se ha puesto en mi lugar, ha ocupado mi lugar. ¿Me entendéis? Sin yo merecerlo. Él me ha amado sin que yo lo merezca. Fijaros, cuando Jesús dice que tenemos que amar aún a nuestros enemigos, no está hablando de una experiencia que Él no haya tenido que vivir. Dice la Biblia que nosotros siendo sus enemigos, o sea, siendo enemigos de Dios, Dios nos amó. Y no tan solo eso, sino que demostró su amor entregándose por cada uno de nosotros. Y el aspecto de la gracia que quiero explicar, y no las voy a leer, las voy a explicar así por encima. Jesús explica un aspecto de la gracia que generalmente pasamos por encima. Ya os he dicho antes que podíamos hablar de la gracia muchas cosas, ¿no? Hay dos parábolas que hablan de la gracia de Dios. Una es la parábola del hijo pródigo. Y otra, hay varias, y otra parábola es la de los obreros de la viña. De ahí viene que hay de todo en la viña del Señor. Todos recordáis la parábola del hijo pródigo. Esta parábola, precisamente en nuestra familia, ha tenido una especial relevancia en el último año. O sea, puedo hablar con cierto aplomo. Pero en esa parábola muestra cosas que son preciosas y precisamente todo está atado en torno de la gracia. Dios nos da libertad, el hijo pródigo, todos sabéis lo que hace con la libertad, es irse, y cuando el hijo vuelve en sí, conocéis la historia, y él vuelve a casa, la escena es tan brutal. O sea, yo creo que hay, y hablo en la literatura mundial y en la historia de la literatura, hay pocas escenas que expresen un amor tan profundo de un padre a un hijo. A un hijo que ha roto el corazón del padre. Si alguien aquí ha tenido un hijo perdido y ha pasado noches esperándoles sin saber si estaba vivo o muerto, sabe de lo que estoy hablando. Porque a veces el hijo pródigo estaba por allí de fiesta y tal. ¿Y el padre? ¿Y el padre? Cada día asomado a la ventana esperando a ver si veía en el horizonte que viniese su hijo. Las lágrimas derramadas en esa ventana, en ese hogar, un corazón roto, una angustia constante, y el día que aparece en el horizonte todos conocemos la historia. No dice que andó, dice que corrió hacia un estropicio, hacia prácticamente un indigente. Y aún el hijo quería excusarse y decir, y el padre acalló sus palabras con un abrazo. Y conocemos la historia. Fijaros, eso es ejercer la gracia. Por eso Jesús, cuando habla de la gracia, siempre habla de dos situaciones que se genera con la gracia. Una, el que recibe, el benefactor, el que recibe la gracia. Hermanos, ¿habéis recibido el abrazo de Dios cuando hemos llegado en la indigencia espiritual? La mayoría de los que estamos aquí, que es una experiencia que cuesta hasta explicarla, los que hemos recibido el amor de Dios, sin merecerlo. Pero la parábola del hijo pródigo explica un segundo aspecto, que es aquel que, estando en la gracia, no entiende la gracia.
Es este punto donde yo os quería llevar en esta tarde. Ya sé que os he mareado un poquito, pero es este punto donde os quería llevar en esta tarde. El otro hermano, el que está bien, el que está en la iglesia, el que está alabando, el que está ofrendando, el que está colaborando con la alabanza, con todo. Y cuando llega el pecador y recibe la gracia, no lo entiende. Se viene abajo y teniéndolo todo es como si no tuviese nada. Por eso hoy hablo de la gracia. Y hablo de este aspecto de la gracia, porque nos pasa. Y os digo una cosa, yo no creo mucho en esto de los avivamientos mágicos, pero sé que llega un tiempo donde por la necesidad que se está generando en la sociedad y a los extremos que nos están llevando los poderes fácticos, el diablo, esa necesidad en algún momento reportará que mucha gente venga a la iglesia en busca del Señor, en el mundo entero. Y cuidado que no seas tú que viviendo en la gracia no la entiendas. La parábola, y con esto termino, la parábola de los obreros en la viña es una pasada, porque hay gente, es un padre de familia, me encanta esa expresión. No dice que es un terrateniente o un hombre con muchas propiedades, dice que es un padre de familia, como nuestro Dios. Y dice que salió a buscar a trabajadores, a obreros, y que convenió con ellos, los que contrató a primera hora de la mañana, un denario para que trabajasen durante todo el día. Y dice que a las 3 horas salió y cogió otra gente. Y después, a las 3 horas, así, hasta que cuando faltaba una hora para terminar la faena, aún salió a buscar a gente. Entonces, cuando terminó el día, reunió a todos los trabajadores, a todos los que habían trabajado. ¿Y sabéis lo que ocurrió? Que empezó a pagar. ¿Y sabéis lo que hizo el padre de familia? Pagar a todos por igual. No pagar a todos proporcionalmente. ¿Y qué ocurrió? ¿Sabéis la historia? ¿Qué ocurrió? Pues que los que trabajaban desde la mañana dijeron: hombre, esto es injusto. Es que nosotros llevamos desde la mañana trabajando y estos han llegado hace nada, hace una horita. Si apenas han hecho nada. Y tienen la misma recompensa, el mismo salario que nosotros. ¿Cómo es posible? Y el padre de familia dice: ¿no convení yo con vosotros este precio? ¿De qué os quejáis? Vienen tiempos donde probablemente los postreros sean los primeros. Estamos viviendo una generación de jóvenes que nosotros, los más mayores, estamos dando un poco por desahuciada. Pero cuidado, no menospreciemos el poder de Dios y lo que Dios puede hacer en estas generaciones. Porque lo vemos muy lejos del Señor. Pero a veces, y no sé por qué extraño motivo, pasa que una cosa se va de un lado a otro. Y Dios puede hacer eso, es el único que lo puede hacer. Y cuidado si nosotros no hemos entendido bien esto de la gracia. Pablo habla de esto. Mirar, donde abundó el pecado, en lo vil, en lo menospreciado, la gente que menos se lo merecía, allí abundó la gracia. Y seguidamente, por eso he dicho, lo tengo que matizar. Pero Pablo dice: ¿qué pues diremos a todo esto de la gracia? Dice: ¿pecaremos para que la gracia abunde? Claro, uno dice, si hay mucho pecado y abunda la gracia, ahora sí que es directamente proporcional. Cuanto más peque, venga, como decía también en la Biblia, comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? O sea que cuanto más peca, recibo más gracia de Dios. Todo un chollo, ¿eh? No, Pablo lo matiza, porque está hablando de contextos sociales donde, ¿quién lleva más de 25 años en esta iglesia local? Levantar la mano.
Todos recordamos la historia de esta iglesia hace 30 años en este barrio. ¿Qué llegó a esta iglesia? Decirlo sin pelos en la boca. Lo peor de este barrio. ¿Verdad, Cris? No. Y vino esta gentuza del Serrallo, de los barrios bajos. Aquí llegó la flor y nata de este barrio de La Canonja, de Campo Claro. Aquí había un barrio aquí atrás que se llamaba el barrio La Esperanza, que era un supermercado de la droga. Y los drogadictos, la carretera estaba constantemente con tránsito, ni la Policía Nacional, no existían ni los Mossos, ni se atrevían a entrar. Miguel Lara, está ahí, ya trabajaba de educador. Estoy hablando del Paleolítico inferior, ¿eh? Y Miguel era de las pocas personas que entraban en ese barrio. ¿Cierto, Miguel? Dinos desde ahí lo que ocurría cuando entrabas allí. Con los chavales. Se dormían. Era, bueno, un barrio conflictivo, y Bonavista era un barrio conflictivo, pero Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, que es una expresión del amor de Dios, cayó sobre este barrio. Y muchos de los traficantes, drogadictos, que llegaron a esta iglesia en los años 80 y pocos, líderes, pastores, gente influyente. El único que se portaba bien era Juanjo, de aquella generación. ¿Verdad, Cris? Era chico bueno. Por eso cuando la Biblia dice, donde abundó el pecado, este fue un lugar, Bonavista, abundó la gracia. Amén. Y hubo gente en aquella época dentro de la iglesia que no supo entender ese mover. A que tampoco me estoy equivocando, Manoli. No supo entender todo eso. Espero que tú nunca seas ese hermano que se quedó en casa y lo tenía todo y tenía la gracia y no la valoró. O ese obrero que se piensa que por su esfuerzo o mérito tiene más gracia que los demás. ¿Amén? Si has aprendido esto en esta tarde, yo creo que yo me doy por satisfecho. Amén.